lugar a donde ir, los dos, sin extrañar la parte que yo sé. 33 minutos pasan de las 10 de la mañana, se los había anunciado y vamos a recibir ya aquí en Contacto con la Gente al senador de la República, Adrián Silva. Que bueno, ayer publicó en sus redes sociales un comentario además sobre un tema muy delicado que bueno, últimamente todos los fines de mes nos encontramos hablando de esto, analizando, sacando conclusiones y que tiene que ver con lo que parecería un inminente nuevo aumento en el precio de los combustibles. Lo voy a recibir con muchísimo gusto al senador Adrián Silva. ¿Cómo andás, Adrián? Buen día, bienvenido. Buen día, Cecilia. Un saludo a la audiencia. Un gusto recibirte. Adrián, lo primero que quiero preguntarte es, como senador y como integrante de la coalición de gobierno, ¿cómo vivís vos cada fin de mes, como está sucediendo últimamente también? Más allá de la explicación lógica, técnica, que también casi permanentemente hace el propio presidente de la República respecto de esto, pero como legislador además y como representante de la gente, ¿cómo vivís vos una fecha como esta y una situación como esta donde se siguen dando este aumento en el precio de los combustibles? Bien, la verdad que esta pregunta no es común. En criollo, con unos nervios bárbaros vivís cada fin de mes porque sabés todo lo que se viene. Ajá. ¿Y cuál es el problema que nos genera? Este nuevo sistema, que está bien, que bueno, que yo también lo defendí, lo defiendo y lo voté, de tener transparencia sobre el precio de los combustibles y tener una transparencia que parta desde la base de una supuesta importación y eso genere una equiparación de precios por lo menos con la región. Nos está complicando la existencia en un escenario de aumento del petróleo, ¿no? A nivel internacional todos sabemos que hay una guerra, que hay problemas de abastecimiento, que bueno, que las materias primas han subido y entre ellas el petróleo no escapa de esa situación. ¿Qué sucede? Cada fin de mes, unos días antes sale el informe de URSEA, que son bastante alarmantes, tengo que decirlo, porque claro, los precios que se manejan alarman a la gente. Principalmente la situación se da más en la producción, los productores rurales. Y en plena zafra, como pasó en los otros meses, así, el pasado aumento y el anterior, la gente se ve muy afectada por los números que bueno, que sube el gasoil y le cambia la ecuación. Y también todo lo que es contratista de construcción, porque las licitaciones tienen determinado valor y te encontrás que el insumo más pesado que tiene la maquinaria aumenta todos los fines de mes. ¿Qué sucede? Los días previos en las estaciones de servicio se dan situaciones muy complejas donde la gente nos lleva, o sea, hay una presión enorme de parte de los clientes, de la gente, se realizan pedidos, se ve desbordada la cadena de distribución y no nos abastecen a tiempo, como está sucediendo hoy, por ejemplo, que ayer lunes recibimos 1/3 de combustible que teníamos encargado, no recibíamos combustible desde el viernes, y hoy no recibimos combustible porque hay paro de la Federación de ANCAP, hay paro del sindicato. Entonces, muchas estaciones, entre las cuales están las mías, esta tarde vamos a tener problemas de suministro. Hacemos lo que podemos, pero bueno, si no nos entregan combustible es imposible poder abastecer a todo el mundo. Y esto genera, cada fin de mes genera, con estos avisos, un problema en lo que tiene que ver con la distribución, en lo que tiene que ver también con las relaciones entre los clientes y las estaciones. Y bueno, y no es un mecanismo, o sea, no es un mecanismo ideal para tener determinada certidumbre, ¿no? Yo lo estoy viendo de esa manera y ahora estoy hablando exclusivamente como particular, como estacionero, y lo veo en la gente también. Entonces, bueno, un poco de ahí, con todo esto que nos toca vivir, uno ve que en la cadena, en el precio final, hay dos factores que
que han aumentado en valor de pesos, pero que no tienen que ver directamente con el esfuerzo que en la cadena hay que poner, ¿no? En la cadena tenemos a ANCAP, que refina, o sea, que importa el crudo, que lo refina y que lo vende a puerta de planta a un valor determinado que tiene que ser un valor de paridad de importación, ¿de acuerdo? Sí. Después el combustible sufre lo que es la suma de los impuestos. En las naftas es el IMESI y en el gasoil es el IVA. Esos valores son porcentuales al valor de venta al público, igual que los aranceles de las tarjetas, tanto de débito como la de crédito. No así el valor que cobra la distribuidora, no así el valor del flete de los camiones que van a la estación, y tampoco los estacioneros. Nosotros, las tres partes que te nombré, que participamos en la cadena, tenemos valores en pesos por litro, no porcentuales. Es bueno aclararlo también porque la gente piensa que cuando sube el combustible, las estaciones de servicio ganan más dinero con el aumento del combustible. Y más en mi caso, yo trabajo mucho con la producción, y con el crédito es al revés. Es un problema que porcentualmente cada vez ganamos menos, cada vez tenemos que financiar más, pero bueno, eso es un tema comercial. Quiero volver al tema de los impuestos. En la cadena, o mejor dicho, en el valor final al cliente, el factor impuesto y el factor aranceles se ha visto aumentado de acuerdo a lo que aumentó el combustible en los últimos meses. Entonces, creo que llegó el momento de trabajar sobre los valores de los aranceles de las tarjetas de crédito y débito, porque realmente tendrían que sufrir la misma consecuencia que sufrimos el resto de la cadena. Tendría que ser un valor fijo en pesos o un ajuste a la baja que tenga que ver con lo que venían ganando antes que tuviéramos todas estas subas. Y lo mismo, y ahí voy al punto que yo lo pedí ayer a través de las redes, y este es un pedido personal, lo que me toca vivir, por lo que entiendo y lo que es del mercado de los combustibles. La carga impositiva se ha visto afectada por las sucesivas subas de combustible. Creo que no vendría nada mal renunciar a parte de esa carga impositiva, por lo menos momentáneamente, para aliviar la carga a la gente, a la producción y también al propio gobierno, porque en estos días que tanto estamos hablando de los problemas de inflación que el país tiene y la carestía, un aumento de combustible lo que hace precisamente es sumar inflación. Exacto. Es generar en todas las cadenas un aumento de precios por los aumentos de los valores de los fletes, de todo lo que implica el combustible en la cadena nacional. Entonces, a ver, no estoy inventando nada porque en Europa ya se hizo y se está haciendo. No digo que tenga que ser que bajemos los impuestos a un valor que después no lo podamos subir. Digo que si lo ha hecho, que lo transparenten, y si no lo han hecho, que lo analicen, y que parte de los impuestos que se han visto aumentados, o mejor dicho, que los montos aumentados por los aumentos de los combustibles, se han volcado en seguir conteniendo o hacerlo de la mejor forma posible los precios de los combustibles. Reconozco, y lo tengo que decir, en ANCAP y en las autoridades un esfuerzo enorme para hacer producir a la planta y que el ente esté produciendo con los números muy justos para poder competir con el precio de paridad. El problema del precio del combustible en Uruguay viene después de la planta, viene después incluso de la propia cadena que es controlable los valores porque son pesos por litro. El problema más grande que hoy tenemos son determinados subsidios que ya se ha hablado públicamente que algunos se están revisando, y como te decía, un aumento muy por encima de lo que debería ser de los aranceles de la tarjeta, y estamos haciéndole ganar a los bancos una plata que sin trabajar, sin emplear nada en el medio, no como la cadena que tenemos que atender a la gente, cumplir con los plazos, tener un buen servicio y cumplir con la reglamentación. Los bancos no tienen esa responsabilidad como nosotros, y bueno, y pedirle al Estado que si puede, a nuestro gobierno, que haga el mayor esfuerzo posible para trasladar o no
un posible aumento de los combustibles. Bien, vos hablabas del tema de la inflación, algo de lo que todos estamos hablando, lo habló Arbeleche el otro día en el Parlamento también. Ese aumento de la inflación es otra manera también de decir la pérdida del salario real, ¿no? Porque el aumento de todos los productos que genera el aumento del combustible genera automáticamente una nueva pérdida del salario real. Exactamente. Por un lado lo hace directamente y por el otro lo hace indirectamente, como decíamos recién, por la suma de todos los frentes y toda la cadena de producción. A ver, la gente se ve, como lo estás diciendo, afectada en su capacidad de compra, y por lo tanto lo que gana el Estado en impuestos, en una suba de combustible, lo va a terminar perdiendo en recaudación por falta de ventas en otras áreas del comercio, de la economía del país, y creo que es el peor momento para hacer eso, porque precisamente lo que precisamos es una economía dinámica, ágil, que la gente sienta que tiene el poder de compra y que puede gastarlo, ¿no? Y eso nos dinamiza a todos en la cadena. Incluso hay una cuenta, hay algo que es muy visible, que es la baja en el consumo de combustible. Claro. Porque salvo la producción, porque tiene en este momento, porque también hay que separar que la producción está en un buen momento por los precios internacionales, o sea, vale la carne, vale los granos, valen todas las exportaciones, o la gran mayoría de las exportaciones del país, en lo que tiene que ver con la agroindustria, están valiendo precios históricos. Bueno, salvando ellos que, pese a todo, con estos precios pueden mantener a la máquina de la producción andando, el resto del país no está pasando por un buen momento como para aumentarle los costos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se ve resentida la venta. Se están vendiendo menos litros de nafta, y la nafta es precisamente lo que consume la gente, porque la gente puede echar menos. Por lo tanto, también el Estado recauda menos. Es bien fácil la cuenta. Sí. Ahora, vos mencionabas un elemento que me parece importante también señalar para que la gente entienda la ecuación. Lo que estás solicitando, en definitiva, es que, bueno, el Estado renuncie un poco a las ganancias que el propio Estado está obteniendo por la suba del combustible, independientemente de la situación de ANCAP, digamos. Claro, porque se habla de ANCAP, y ANCAP influye en un valor determinado del precio, que es el valor real de refinación, de importación, los costos que el propio ente tiene para poder sacar el combustible terminado y de ahí distribuirlo a las diferentes estaciones del país. Y otra cosa muy distinta es el valor final que la gente paga. Y esto es histórico, porque ya te digo, tanto en IMES y las naftas como en el IVA de gasoil van atados al valor de los precios de los combustibles. Y repito, lo mismo pasa, y lo tengo que decir porque es abrumador el aumento en los aranceles de las tarjetas. Eso obviamente afecta a mi bolsillo, pero también afecta al precio final de venta al público, porque ya que estamos afectados por ese valor y el gobierno quiere efectivizar los valores para que la gente pague menos el combustible, ahí hay donde trabajar. Porque es muy fácil hablar de ANCAP y pegarle a ANCAP, es muy fácil pegarnos a nosotros, los estacioneros, o a la propia cadena de distribución. Pero no entiendo que justamente los que menos arriesgan son los que más ganan. Ahora, y eso no está bueno. hago un paréntesis en eso, y ya seguimos con el tema exclusivamente de los combustibles y de esta propuesta, porque además llegan muchos mensajes, Adrián, que te voy a trasladar. Pero eso que vos estás hablando de los aranceles, hay cantidad de proyectos en el Parlamento, hay legisladores que llevan años trabajándolo, y parecería que no se le puede hincar el diente. ¿Por qué es tan difícil modificar o cambiar, digamos, los criterios en cuanto a estos aranceles para la banca privada, sobre todo? Sí, ahí estaría metiéndome en un terreno del cual no conozco con claridad, y me gustaría investigar mucho más por qué precisamente sucede lo que estás diciendo. Es impresionante. Donde hay proyectos para poder modificar determinados aranceles, como lo dijiste, y como que nunca prosperan. Entonces, habría que investigar más a fondo el caso, ¿no? En lo que a nosotros nos respecta, con esto de los combustibles, la UMENU, que es nuestra gremial, está trabajando precisamente con el Ministerio de Economía
para bajar los aranceles que los emisores cobran a las estaciones de servicio, y también que eso también se vea trasladado al precio final al público. Así que en ese camino nosotros como gremial, yo no soy partícipe de la directiva de Umbenu, pero sí soy socio y estoy en constante comunicación. Lo que pasa que, como también soy político, ellos también me consultan a mí, y también lo hemos conversado y ellos nos han informado, y bueno, sé que están trabajando en este aspecto. Bien. Por eso mi tweet de ayer exclusivamente hablaba del tema impositivo. Creo que estamos en un momento donde la economía quiere despegar, pero que no le ha llegado a todo el mundo, y bueno, el gobierno lo sabe, está estudiando formas de cambiar esto, aumentando el poder de compra de los trabajadores, pero acá tenemos algo muy puntual, que es muy directo, porque cuando cada vez que cargas combustible estás pagando directamente los impuestos que yo voy a pagar a mi distribuidora al otro día o en el mismo día, porque en las estaciones no tenemos plazos y tenemos que pagar el combustible inmediatamente, y esos impuestos directamente viajan a través de ANCAP hacia el Ministerio de Economía, y es una entrada de dinero muy importante. Entonces, si ya lo está haciendo el gobierno, me gustaría que lo dijera, que lo transparentara. Si no lo está haciendo, me gustaría que lo estudiara. Y como a veces es más práctico decirlo públicamente y que se ponga el tema sobre la mesa, que conversarlo entre uno y otro, prefiero, y por eso lo hice, poner el tema sobre la mesa y ver qué respuesta tiene, y ver también en qué se está trabajando al respecto. Bien, te están escuchando desde muchos lugares. Por ejemplo, Julio de Progreso dice, al fin alguien dice la verdad sobre este tema. Y después te llegan preguntas puntuales. Dice, ¿qué pasa en el caso de quitar el IVA al gasoil con el beneficio que reciben los productores rurales que tienen ese beneficio por ser de pequeña escala? Porque a los productores que no tributan IRAE ya les hacen la devolución del IVA. Ahí no hay beneficio para el pequeño productor, solo para los más grandes. Los transportistas terrestres profesionales de carga también descuentan el IVA a la gasolina. Esto te llega directamente como pregunta, Adrián. Bien, el IVA en las empresas de transporte es porcentual, de acuerdo a la facturación, y no es total. No es que la empresa de transporte compre el combustible un 18,3% más barato que el resto. Eso es un prorrateo, es porcentual, y depende de la liquidación de cada empresa, y sí es cierto que descuentan varios puntos de IVA. Con respecto a los productores, pequeños productores, no. Los pequeños productores pagan el combustible al valor con IVA incluido, y precisamente por no aportar IRAE no pueden descontar el IVA al gasoil. Pero después no, Adrián, permíteme, pero después no se los devuelven. ¿No llevan, digamos, la factura y no se lo devuelven? No, yo soy pequeño productor y no me lo devuelven. No. Para tener devolución de IVA tenés que aportar IVA. Por eso es, a través del IRAE, es la manera que uno tiene de poder descontar IVA. Si no aportas IRAE, no podés descontar IVA. No hay un trámite que tienen que hacer en DGI, porque no dejan de llamarme me llegaron el mensaje. Me dicen, sí, haciendo el trámite en DGI descuentan el IVA, me dicen. Yo no sé si ahí, no sé si hubo determinado beneficio en algún momento. Yo lo desconozco y no es la realidad de los clientes que tengo. Entonces me gustaría informarme mejor para poder sacarle la duda al oyente, pero no, desconozco que haya un sistema por el cual puedan descontar el IVA a los productores. Muy bien. Adrián, respecto de la posibilidad de cierta esto, y más allá o después, mejor dicho, de haber emitido este tuit, ¿tuviste alguna devolución, algún otro intercambio? Porque como vos decías, a veces este es un mecanismo que además muchos usan para poner un tema sobre la mesa y a partir de ahí se da una discusión que muchas veces termina en buen puerto. ¿Alguien se comunicó contigo? ¿Hay algún avance en este sentido? Porque la verdad todos los uruguayos, o muchos, estamos pendientes de lo que se pueda anunciar en estas horas. Si aumenta porque
además los números que le han dado al Ejecutivo son nuevamente importantes, ¿no? 10 pesos y pico por litro de gasoil, 6 pesos y pico por litro de nafta. ¿Has tenido alguna novedad al respecto? No he tenido comunicación al respecto a nivel oficial. Y como te dije antes, opté por hacerlo público para ponerlo arriba del tapete y que la gente opine. Y en consecuencia, el gobierno, que es el que nos representa y nos administra, actúe en consecuencia. No he tenido comunicaciones al respecto. Lo que pasa que, como a mí me toca estar en lo privado y en lo político, y siempre tengo una pata en cada lado, y es parte de mi vida, no puedo evitar tener el conocimiento de primera mano de lo que le sucede tanto a la gente, a mis clientes, como la realidad que nosotros tenemos en los comercios, ¿no? ¿A qué te lo que veo en la gente y lo que veo en la producción. Claro. Entonces, yo soy comerciante, soy también un laburante de las estaciones, estoy en muchos aspectos que tienen que ver con la estación de servicio, no soy un empresario de los que están ausentes de su negocio, y además en la suplencia del Senado soy un representante de la gente que nos votó. Entonces, si la gente siente determinadas cosas, si la gente dice determinadas cosas, a mí lo que me cabe es transmitirlo, porque claro, las personas a veces, por más que tengan redes, por más que puedan decirlo, no tienen la repercusión que puede tener que yo lo diga. Por supuesto. Pasa por un tema de visibilidad, y porque también cuando le voy a pedir el voto a la gente, precisamente le estoy pidiendo que me permitan representarlo. Y bueno, es por esta razón el pedido que hice a través de las redes, ¿no? Ahora, como senador también, y como ciudadano y como senador, viendo en retrospectiva lo que se votó, lo que se aprobó, en su momento hasta el Frente Amplio lo votó, aunque después a través de los artículos que intentó derogar de la ley de urgente consideración quiso derogar esto, no lo logró. Viendo en retrospectiva, si pudieras volver el tiempo atrás, ¿le cambiarías algo a ese aspecto de la ley de urgente consideración que cambia también de alguna manera la manera o establece este mecanismo para la fijación de los precios de los combustibles? ¿O te parece que no pasa por ahí el kit de la cuestión, sino por una cuestión de voluntad política en definitiva? No, bien. Yo apoyé a la LUC, la voté, trabajé también porque entendía en el referéndum que los artículos había que mantenerlos porque había una cantidad de factores que beneficiaban a la gente y le permitían a este gobierno generar los cambios para mejorar al país. Esa es la parte política, ¿no? Sí. Y entiendo que es así, y lo sigo manteniendo y lo sigo afirmando. Pero en el tema de los combustibles, precisamente este mecanismo no nos sirve, no ayuda a nada, porque lamentablemente en este país el sistema que es regulado tiene precios regulados por el Estado, y tiene una carga impositiva muy importante. Por tanto, el precio termina siendo una decisión del Poder Ejecutivo y no de las empresas intervinientes, ¿verdad? Sí. Porque estamos todos esperando que dice el Poder Ejecutivo, no lo que dice la distribuidora. Entonces, en este ámbito, lo que se buscó a través de la LUC y este artículo que tiene que ver con el precio de paridad de importación y la fijación de precios, se buscó solucionar un problema sobre un reclamo que había de determinadas gremiales de la liberación de la importación de combustible. Liberación que apoyaba a mi titular, Sebastián da Silva, con el cual yo tenía matices porque no la apoyo. Sinceramente, la libre importación no es algo que, porque entiendo que al final de cuentas no termina beneficiando a toda la gente, sino a determinados sectores del país, que ya a través de diferentes convenios y de diferentes formas de contrato de abastecimiento están logrando beneficios hoy a través de ANCAP. Entonces yo decía, si tenemos una refinería en condiciones, si nos costó tanto tenerla en esta condición que hoy tiene, ¿para qué vamos a hacer una libre importación si tenemos la herramienta ahí disponible? Esa era mi forma de ver las cosas. Hoy te digo, como lo dije en aquel momento, que para mí este sistema de fijación no resulta, y al revés, nos produce a los que integramos la cadena un estrés innecesario, pero no por el hecho de no querer trabajar, sino por no poder cumplir con la gente.
nos vemos envueltos en una situación ajena de desabastecimiento, de problemas de precio, de diferentes factores que realmente no le hacen bien ni a la cadena, ni al abastecimiento, ni a la propia economía. Sobre ese factor exclusivamente es el que no estoy de acuerdo con respecto a los artículos de la LUC, ¿no? Bien, a este tema específico. Adrián, te consulto, y como para resumir, entonces vos el pedido que estás haciendo en este caso es que, por además las condiciones en las que está el país, en que están los uruguayos, en que están los sueldos, el Estado decida, tome la definición política, porque como vos decías, esto termina siendo una decisión política, de renunciar a parte de los impuestos a los combustibles momentáneamente y no aumentarlos para no subir los costos a la gente y la producción. Ese es tu pedido puntual. Precisamente es ese, exactamente. Bien. Que sea el Estado uruguayo. Esto no significaría una desfinanciación de ANCAP, es lo que recauda el Estado, la ganancia que saca el Estado. Bien, tienen el punto ahí. Tiene el punto porque el precio de ANCAP sale fijado desde ANCAP y no tiene que ver con el precio final de venta, porque después se le agregan los demás costos, entre los cuales están los impuestos. Bien. Es una renuncia fiscal. Esto no significaría ir desfinanciando ANCAP, como a veces se plantea, que no se quiere volver atrás a otra fórmula. ANCAP seguiría saneado, teniendo lo que tiene que tener, recibiendo lo que tiene que recibir. El que planteas que tiene que resignar algo es el Estado. Exactamente. Muy bien. Es el Estado a través de la carga impositiva. Bien. Adrián, la dejamos por acá. Ojalá, y también te lo digo en este caso como ciudadana y como comunicadora, porque también nos llega muchísimos mensajes de texto, hay mucha preocupación, y vos dijiste una palabra que también yo la percibo, que es el tema angustia, más allá de la preocupación. Esto genera cada fin de mes un nivel de angustia en los uruguayos que ya está generando un acumulado muy importante. Ojalá que se tomen definiciones. Sí. Yo te agradezco mucho este rato aquí en Radio Continental. Muchas gracias. No, a ti, Cecilia, por permitirme expresarme. Un placer enorme. Un abrazo y saludos a la familia, a la audiencia. Abrazo enorme, que pases bien. Era el senador de la República, Adrián Silva. Claro y categórico. Está de ambos lados, y esto es importante también porque tiene la visión de estacionero. Acá, ¿se acuerdan que yo lo he planteado en más de una oportunidad? Nadie quiere, creo que ningún uruguayo quiere volver a sentir, para capitalizar ANCAP necesitamos 13.000 millones de dólares. Creo que ningún uruguayo quiere volver a escucharlo. Pero también los uruguayos están viendo tocados permanentemente su bolsillo. Entonces, ¿hay otra forma de que no se descapitalice ANCAP, que siga teniendo la plata que necesita para funcionar? Y te hago un paréntesis, ANCAP tiene que seguir revisando los negocios deficitarios que tienen, porque ese era un compromiso de gobierno que se está cumpliendo parcialmente. ANCAP sigue teniendo negocios que le son deficitarios, y eso lo estamos pagando todos los uruguayos, lo ha dicho los propios ministros. Pero aparte de eso, ¿se puede tener ANCAP al día, por decirlo de alguna manera? Lo que está diciendo el senador es sí se puede, porque la mayor cantidad de aumento se la lleva el Estado por la carga impositiva. Lo que está reclamando el senador de la República es que el Estado, por lo menos en este momento y en este contexto, donde hay una pérdida absoluta o muy grande o importante del poder de compra, una inflación que se está yendo bastante alta y donde el salario real cada vez valga menos, que el Estado haga una renuncia fiscal y no suba el precio de los combustibles una vez más. Vos también. Ahora podés tener todos los secretos del tarot en tu celular. Suscríbete y recibí diariamente